Saludo vía telefónica a Javier González Fischer, presidente del Colegio de Notarios. Notario, buenos días. Buenos días, Alberto, a tus órdenes. Septiembre es mes del testamento. ¿En qué consiste la oferta de los fedatarios? Bueno, desde hace 20 años es una campaña que propone la Secretaría de Gobernación y se procura invitar a la gente que tenga las condiciones para hacerlo, para hacer su testamento con un descuento sustancial en el costo del testamento. Este año es casi prácticamente el 50% del costo ordinario, que en arancel está fijado en 3,000 pesos masiva, que somos causantes de ese impuesto. Y pues este año ha quedado en 2,000 pesos netos, que se traduce a 1,700 y poquito de pesos más el IVA. Sí. Es correcto. 2,000 pesos netos. ¿Cuál es la trascendencia de hacerlo mediante el testamento? Bueno, hacer testamento yo he sostenido, donde me lo han preguntado, que es un acto de responsabilidad familiar, es un acto de responsabilidad patrimonial y es a veces hasta un acto de amor, ¿sí? Es decir, dejar nuestras cosas dispuestas para que el día que ya no estemos aquí, quienes nos sucedan tengan facilidad de resolverlas. ¿Sí? Esa sería la esencia del acto de otorgar testamento. ¿Se heredan casas, terrenos, coches, pero no sé si se heredan animales, por ejemplo? Se pueden heredar casas, terrenos, coches, animales, dinero en efectivo, y tiene además, o sea, dice, desde la definición dice, es para disponer de bienes y cumplir con deberes, ¿sí? O sea, hay a veces deberes que tendrán que ser cumplidos al final de la vida de una persona, como puede ser el reconocimiento de un hijo que se tenga sin haberlo reconocido, como puede ser el reconocer o perdonar una deuda económica. Hay en la ley algunas incapacidades para heredar, que son, por ejemplo, haber cometido cierto tipo de ofensas o de delitos en contra del testador. El testador ahí los puede perdonar también para hacer hábil a esa persona para recibir su herencia. Entonces, no se circunscribe a disponer de las cosas materiales que tenemos, sino que tiene todavía un poquito más de fondo el testamento como tal. Hay gente que hereda, pero con algunas restricciones hasta que deje de existir el dueño del bien o de la propiedad. No sé cómo le llaman a esa figura. Bueno, hay testamentos que tienen condiciones, hay testamentos que tienen cargas, es decir, pues te heredo la casa donde vivo, pero tienes la carga de terminar de pagar el crédito, por ejemplo. ¿Sí? O puedes, esta que te voy a decir es más frecuente, donde los testadores mayores tienen algún hijo o hija soltero que les hace compañía, pero tienen más hijos, ¿sí? Entonces lo que dicen, sí, les dejo a todos mis hijos la casa a condición de que tal persona viva ahí hasta que se muera, viva ahí mientras no haga vida marital con otra persona, o viva ahí hasta una fecha determinada, ¿sí? O sea, son condiciones, son cargas que se imponen y que pueden ser, o sea, que cuando nos las plantean tenemos que examinarlas, porque hay algunas que simplemente son nulas, ¿sí? Por ejemplo, hay una prohibición expresa, dice, heredar a alguien con la condición de tomar o dejar estado es nulo, ¿sí? Es decir, tú no puedes decirle, te heredo la casa siempre y cuando te cases, o siempre y cuando no te cases, ¿sí? O sea, eso es una condición nula. Entonces tenemos que examinar las condiciones que se nos plantean y orientar, porque el notario es, además de fedatario, es asesor de quienes piden su intervención, orientar al testador en el sentido de la posibilidad o imposibilidad de lo que nos está planteando. Luego, hereda por ejemplo, cuando están casados por bienes separados, ¿hereda si muere el señor, le hereda a la señora, o cómo funciona esto? Bueno, recordemos que es una cuenta muy, muy burda y gruesa la que hago, pero yo digo que como el 90% de la gente en este país tiene su matrimonio celebrado bajo algún tipo de mancomunidad de bienes.
La ley reconoce varios. Entonces, uno puede disponer en testamento de lo propio, ¿sí? Y podría a veces disponer, dice la ley, el legado de cosa ajena, o sea, vale si el testador sabía que la cosa era ajena, pero se tiene que pagar con el resto del fondo hereditario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la sugerencia es, o sea, usted disponga de lo que es propio suyo, que tiene usted los títulos para acreditarlo. Y si está casado por bienes mancomunados, bueno, pues haga el testamento usted, pero también haga testamento su señora, porque todo lo que se adquirió desde el día 1 del matrimonio, por una razón legal, es casi seguro que estará totalmente dividido en dos partes, ¿sí? o en dos mitades. Interesante. ¿Cuánto tiempo lleva el hacer el procedimiento en promedio? El testamento se tarda una hora, poquito más, ¿sí? Porque hay que entrevistar al testador para pedirle sus datos generales y familiares. Hay que escuchar lo que quiere hacer con sus bienes. Hay que tomar los datos de los testigos, porque en Aguascalientes todavía es una de las 9 entidades de la República que siguen exigiendo testigos, que dicen los doctrinarios, testigos instrumentales para la elaboración del acto. Y una vez que lo expresa, el notario lo tiene que redactar y se lo tiene que leer de viva voz al testador, para que la traducción del lenguaje llano de las personas al lenguaje jurídico que lleva el testamento sea efectivamente coincidente con lo que el testador expresó, ¿sí? Entonces, ese es y ya depende de lo largo de la entrevista. Bueno, se puede tardar más, pero ese es el tiempo aproximado, es 45 minutos, una hora. Bien. Rosalba Anaya pregunta, ¿el presidente dejó un testamento político? ¿Eso es válido? El testamento político es una simple expresión de sus ideas en las cuales él pues las propone para que sean adoptadas en el futuro, sí, pero no es un testamento en términos jurídicos, sí. Ya. Se llama testamento porque en alguna manera él espera que el día que ya no esté aquí pueda seguir para adelante. Ok. Rosalba Anaya, buen día y bonito inicio de semana. Dice otra persona, compró música por internet, pero para las compañías como iTunes esto no es heredable. ¿Qué pasa con internet? Bueno, la cuestión digital. Lo que la ley previene es, las leyes, sobre todo las de propiedad intelectual, es que determinados derechos que son, vamos a decir, prácticamente autorales de las personas, esos sí son heredables. Comprar música en iTunes, no, la música no la compramos. Lo único que compramos es el permiso de reproducirla en determinados aparatos, y esa es otra cuestión, ¿sí? Sí. Pero no estamos comprando la música, porque al final del día, el dueño de la música es el autor. Claro. ¿Sí? Y probablemente una sociedad de gestión colectiva, que son las que los autores y compositores tienen, para explotar esos bienes intelectuales. Entiendo. Retomando lo que decías hace rato, ¿sí se puede heredar deudas? También las deudas, es que son los deberes, son parte de los deberes, ¿sí? Es decir, normalmente las deudas de una persona fallecida impactan a todos los herederos, pero en un momento determinado el señor o la señora, o ambos, si se diera en ese sentido, podrían solicitarle a uno de los herederos determinados que se haga cargo de esas responsabilidades. Rosalba Anaya pregunta sobre fideicomisos educativos, ¿es abordable en un testamento? No, porque el dinero del fideicomiso, o sea, el que aporta un fideicomiso está entregando su dinero a una entidad donde el fideicomiso tiene una finalidad. O sea, es decir,
tú se lo entregas a alguien para que lo administre y los productos o réditos del fideicomiso se apliquen a una finalidad determinada. O sea, eso ya está establecido, viva la persona o no viva la persona. Ese se cumple hasta que se agote. Hasta que se agote el fondo o hasta que se agote la causa por la cual se otorgó. Es decir, ya sacó su doctorado mi niño, bueno, pues ya sacó su doctorado, pues ya el fideicomiso dejaría de tener razón de ser en teoría, ¿sí? O sea, habrá que examinar ahí caso por caso para saber cuál es la composición del fideicomiso propiamente. ¿Cuántas notarías están operando al día de hoy en Aguascalientes? Ahorita estamos 66, 67, ¿sí? Y una cuestión importante que ahorita que hablaste del número es establecer que el Colegio de Notarios, los notarios asociados al Colegio de Notarios, estamos por conducto de DIF estatal ofreciendo entre 350 a 400 testamentos a personas que están en algún tipo de vulnerabilidad, ¿sí? DIF estatal hace los estudios socioeconómicos y nos solicita la elaboración del testamento, y el testamento en esos casos es gratuito. Y esto es algo que es único en toda la República. 300 testamentos en total. Sí, o sea, es como el 10% más o menos del testamento, de los testamentos que se elaboran en la campaña, que es septiembre, pero normalmente la extendemos hasta octubre. Que va a salir en 2000, que pues es bastante accesible para alguien que tiene bienes. Pues sí, para alguien que tiene bienes, pero hay personas, sobre todo personas de la tercera edad, que dependen de alguna pensión o alguna cuestión así, que si tú le dices que son 2,000 pesos, pues dicen, o pago la renta, o como, o mis medicinas, o hago el testamento, ¿no? Claro. En esos casos, estamos haciéndolos sin costo alguno. Habrá quien diga, oye, pero es que a mí mi papá o mi mamá me dijo que me daba la casa, pero pues nadie estaba presente y me dijo que era mía. Entonces, ¿ahí cómo se resuelve ese asunto si es que murió intestada, o sea, sin testamento? Si la persona muere intestada, o sea, la ley dice quiénes son los herederos y la ley dice en qué proporciones lo son. Aunque le haya dicho el papá o la mamá a esa persona que pues sí, pero, o sea, aunque se lo haya dicho, ¿sí? Se lo pudo haber dicho, y es más, suceden otras cosas. Por ejemplo, con nuestros paisanos que están del otro lado de la frontera, muchas veces ellos mandan el dinero y el señor o la señora compran el inmueble a su nombre, lo construyen con ese dinero a su nombre, y cuando faltan, o sea, el pagano, el que pagó, pues se queda con que tiene que repartirse la casa con 10 de sus hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo un testamento en donde el papá o la mamá, que puso su casa a su nombre, dijo, esta casa pertenece a Juan, que es el que me mandaba el dinero desde los United States, desde hace 20 años. Le pertenece. Sí, inclusive mi causa tiene que poner, ¿sí? Simplemente dice, se la dejo a Juan, pero podría además, para mayor claridad del asunto, decir, esta casa es de Juan por eso que estás explicando. ¿Por qué la pagó? Porque él mandó los dolaritos para construir la casa y yo la puse a su nombre porque él andaba sin papeles allá y no podía venir a firmar las escrituras. Correcto. Hay 67 notarías para hacer esto en septiembre, que ya lleva 5 días. Le quedan 25. Aproveche usted esta oportunidad que se llama febrero, mes del testamento. Septiembre. Septiembre, mes del testamento. Rosalba Anaya dice, ¿debieran permitir pagos con tarjeta a meses sin intereses? Bueno, lo de los meses sin intereses ya es cuestión de las instituciones de crédito. Ya prácticamente todas las notarías nos vamos actualizando a recibir los pagos con algún medio electrónico. Precisamente, pero lo de los meses sin intereses, o sea, no es una... No es una decisión de ustedes, de los No notarios. es una decisión de nosotros, sino es de las instituciones de crédito. Que el banco se y ponga... me llevo la idea, ¿sí? Me llevo la idea porque una de los hechos colaterales de ser presidente del colegio es que es uno consejero del Colegio Nacional. Entonces me llevo la idea para pedirle, o sea, sugerir que se proponga que las instituciones de crédito pues den esa facilidad, ¿sí? Si vas a hacer tu testamento, que te dejen pagarlo a meses. Correcto. Muchas gracias, Javier González Fischer, por tomar la llamada esta mañana.
Muchas gracias, Alberto, y me da mucho gusto pues volver a tener contacto contigo. Claro que sí, un placer. Hasta luego. Ándale, hasta luego. El expresidente del Colegio de Notarios de Aguascalientes.